Bien, este trabajo es para sede CHEPES, para licenciatura y profesorado en Ciencias de la Educación, cátedra, Seminario de Competencias Básicas para la Comunicación en Educación a Distancia. Mi nombre es Tafran Daira Milagros. En esta oportunidad me toca exponer el libro de Historia Secreta de Argentina, que fue escrito en el año 2017 por Iván Callino. Iván Callino, en una entrevista, resumió el libro como cuál es el poder detrás del poder y por qué hemos abrazado de la decadencia. También habla de la historia económica de la Argentina. Pasamos de ser uno de los países más prósperos y ricos a ser uno de los a ser uno de los países con un 30% de pobreza, con crisis sistemática de 5 a 10 años. Este libro tiene 5 capítulos. El verdadero círculo rojo, que yo lo hice en un pequeño mapa mental. El primero es el círculo rojo, luego sigue ¿por qué nos fuimos a Australia? Luego el debacle populista, cambiamos, y el regreso de los charlatanes. Voy a comenzar explicando un poco de qué se trataría el verdadero círculo rojo. El verdadero círculo rojo habla de que los últimos 34 años, los argentinos, elegimos 6 presidentes. El primero es Raúl Alfonsín, que estuvo junto a Carlos Menem, que ganaron los votos en 2 oportunidades. Luego estaba Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que también estaba en 2 oportunidades en el mando. Y luego estaba Mauricio Macri, que Mauricio Macri estaba en la actualidad, en el 2017, en el año que se escribió Historia Secreta de Argentina. El círculo rojo, hablando un poco de qué es, el círculo rojo es un grupo de personas en donde se administra el poder del Estado y está conformado por 3 elementos fundamentales del Estado profundo, que son los empresarios que no quieren competencia. Hablamos de Adam Smith, que es conocido como el padre de 2 criaturas, que una es el padre de la economía y como padre del liberalismo. También están los sindicatos que se oponen a la productividad. Los sindicatos cumplen un rol muy importante en el país. Hablando que son verdaderas organizaciones de dinero y poder en nuestro país. También pueden terminar siendo un impedimento para desarrollar y crecimiento de los países. El rol importante de los sindicatos consiste en facilitar las negociaciones salariales entre las empresas y sus empleados. Y luego sigue, por último, los políticos que solo miran el corto plazo. El gobierno es quien tiene el monopolio de la fuerza en un país. Y nos guste o no, es donde nosotros recaemos de las decisiones finales sobre la administración de lo común. Existen fuerzas poderosas detrás del poder que tienen una influencia decisiva en los actos gubernamentales, en los políticos y en las decisiones de la responsabilidad por los medios que toman. Y luego bueno, yo pienso de mi punto de vista en el estado profundo, que hablaba sobre las diferencias del estado profundo y el círculo rojo. Yo en mi caso, como ya definí qué es el círculo rojo, que es un grupo de personas que lo hablé anteriormente, ahora yo voy a definir qué es el estado profundo.
que el Estado profundo no lo encontramos en la constitución del gobierno democrático. Al Estado profundo se lo conoce como un Estado de otro, estando haciendo referencia a una forma de gobierno clandestina. Bien, eso sería lo del círculo rojo. Luego, ¿por qué no fuimos a Australia? Mauricio Macri tenía la característica de no ser militar, peronista ni radical. Único evento en la historia los últimos 100 años. Macri dijo que hicieron todo al revés. Australia es el país más grande del hemisferio sur. Es un importante productor y exportador de productos primarios como la carne, la leche, el trigo, la cebada, y también cuenta con un importante sector minero como el oro, el carbón, el aluminio, el cobre. En el lapso de 1975 hasta 1990 hubo 5 eventos devastadores para la economía y la sociedad. El Rodrigazo, el golpe de Estado de 1976, la crisis financiera de 1980, la guerra de Malvinas y la hiperinflación. Yo puse estas imágenes en por qué nos fuimos a Australia, ya que en Australia un habitante de Australia publicó un libro donde hablaba de que Argentina era un enemigo para Australia. Habían tenido una pequeña crisis en ese entonces. Entonces, por eso Argentina en ese momento no pudo ir a Australia, pero Australia era uno de los mejores exportadores y tiene muy buena productividad. Así que Australia es uno de los mejores lugares que había en ese entonces. La debacle populista habla sobre el kirchnerismo, que no puede entenderse si no se entiende la mala interpretación que recibió el colapso de la mala vertibilidad. La debacle de Corralito, que puse acá en una imagen, y de la devolución fueron interpretados por los analistas y el común de la gente. La falla del liberalismo, las privatizaciones y el fin de la inflación se asociaban a la crisis de deuda. Argentina tenía muchas deudas y tuvieron que recorrer un camino muy largo en el cual no deberían de haber recorrido y hubieran tenido que realizar unos ajustes necesarios en el sector público para que la economía volviera a crecer. Erróneamente, Corralito, default y devaluación fueron vistas como plagas propias del liberalismo económico y la sociedad pasó a demandar todo lo contrario. Luego hablamos de cambiamos. Cambiamos. Es difícil de mencionar la trascendencia de lo ocurrido en Argentina. Se trata de un golpe devastador para el populismo latinoamericano. El gobierno encabezado por Mauricio Macri puso fin solo a más de una década de generación institucional por el kirchnerismo. Y también puso a casi 100 años de dominio político peronista. La tarea que enfrentaba Mauricio Macri es nada menos que derrotar la historia. Él había logrado, para él, una de sus mejores guerras y victorias era haber logrado ganar las urnas del domingo, cuando ingresó a dar inicio y al mandado en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada. El peronismo había destruido la libertad y condenado a la decadencia y vergüenza internacional.
a un pueblo que ha probado todo lo necesario para pertenecer a la élite mundial. Un nuevo gobierno es muy evidente que muestra las antiguas estructuras del partido anterior. Habla sobre de la pobreza, de la cantidad de plata que ha sido gastada, y habla y empieza la suba del dólar, la disminución de los sueldos. Macri coincidía con un giro de la política, con el que llegó a la presidencia y se autodenominó Cambiemos. Lo mejor que hizo el gobierno de Cambiemos fue eliminar el cepo Cambiemos, es decir, evitar que la moneda local pierda su valor y aumente la inflación. Claro que la medida tuvo sus desventajas y ventajas, porque hubo un momento en que de por sí el dólar tuvo que subir y disminuir el sueldo de los trabajadores. Luego vamos con el regreso de los charlatanes, que el regreso de los charlatanes se refiere a la innumerable cantidad de políticos, periodistas, intelectuales y referentes de la opinión pública que sin quererlo defienden posturas políticamente correctas que terminan condenándolos al fracaso. Los empresarios son malos, los banqueros son codiciosos y los políticos son demasiado corruptos y egoístas. Acusar a la codicia empresaria de la crisis económica es como acusar a la fuerza de gravedad por la caída de un avión. Creo que todos sabemos lo que elegimos, porque desde el momento que el nuevo gobernante está por ingresar a elecciones, hace varias propuestas a la gente. Entonces, a esto vamos, de que nosotros sabemos lo que elegimos para nosotros y lo mejor para nuestro pueblo, o país, o ciudad. Esto sería todo, y bueno, nada más.